Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en nuestro Masterclass 2, actuación para actores y actrices profesionales que desean trabajar en cine, en televisión y en las nuevas series que están tan de moda. Hemos visto antes todos los elementos, las herramientas que tiene el actor para expresarse en nuestro Masterclass 1, pero ahora en nuestro Masterclass 2 lo que estamos viendo son elementos y lenguaje técnicos que debe aprender un actor, una actriz, para poder manejarlos con toda corrección. Vamos a hablar de las tomas, los encuadres, los planos, los términos, lo que significa cada uno de ellos. La cámara, el camarógrafo, a través de su lente, trata de mostrarnos parte de la realidad, de la ficción que está en una historia, en un argumento, en una película, en una serie, en una telenovela. Y en la secuencia decide mostrar una parte de ello. Normalmente, tradicionalmente, si ustedes ven una película, lo primero que se muestra es un big long shot, una toma panorámica, que nos invita a entender cuál es la atmósfera, en qué lugar, en qué tiempo, época y en qué circunstancias, cultura, tradiciones, se va a desarrollar la historia que vamos a ver. Ahí podremos hablar si es una montaña nevada o bien es una montaña pero desértica en Egipto, tal vez en África, o si a lo mejor estamos hablando de un bosque, de un paisaje boscoso, de un paisaje citadino, una ciudad metropolitana, cosmopolita, como puede ser Nueva York, como puede ser Madrid, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Sao Paulo o Río de Janeiro. O bien nos va mostrando si el lugar es un clima caliente, por ejemplo una playa, y la acción se va a desarrollar en este clima cálido, en este clima tropical, incluso podría ser Miami, las playas de Los Ángeles también, o si bien se va a realizar en un lugar más mediterráneo, como Niza, como Mónaco, como toda la Riviera Francesa, para darnos esas características de la cultura en especial. En la medida que la toma se va cerrando, de toma panorámica, que es un establishing shot. Establishing shot es toma de establecimiento, para que el público entienda en qué lugar, en qué circunstancias, en qué época está sucediendo el argumento de que se trata la película. Entre más luminosa es la película, entre más colorida, entre más color se utiliza, quiere decir que la película es más vívida. Probablemente va más hacia la comedia, es más alegre. Lo que busca es que el público se identifique también con la colorimetría, con colores que les sean muy agradables a la vista. Pero también pueden usar determinados filtros para que cambie la colorimetría y que cambie la iluminación. Y entonces puede utilizar filtros azules, por ejemplo, en lugares nevados, para hacer parecer que el lugar es más frío, que es más sórdido, que es más oscuro. O puede utilizar colores rojizos, por ejemplo, colores rojizos como los que se pueden utilizar en una escena muy violenta, una escena de guerra, por ejemplo, de la serie de Game of Thrones, las batallas, o de los vikingos, o de estas películas que vemos donde hay batallas muy cruentas y utilizan filtros color rojo, o determinar, por ejemplo, que un lugar tiene colores más ámbar. En una serie que se llama Suburra, que es italiana, nos muestra cómo todo lo que sucede entre los gitanos siempre está con filtros color ámbar, amarillos, y nos da una sensación muy especial. En cambio, cuando la situación sucede en otro lugar, en Ostia, con los italianos, con los que no son gitanos, utilizan filtros más fríos, filtros más azules, o incluso evitan el filtro. Si aumentamos la luminosidad, quiere decir que la historia es mucho más alegre.
Si disminuimos la luminosidad y nos vamos a los altos contrastes de iluminación, a las luces y a las sombras, lo que buscamos es que sea una historia más introspectiva, con una trama tal vez más dramática. Vamos a ir reduciendo el sistema de tomas y encuadres, pero antes, ¿por qué se llama toma? Es muy sencillo, porque uno toma de la realidad una parte. Es la parte que el camarógrafo, el director, el realizador quiere que el público vea. Y entonces dice, voy a tomar esta parte, toma. Pero también se utiliza cuando dice uno, la secuencia se repite y esta es la toma 1, y la secuencia 1 se hace una primera vez y se dice toma 1. Pero si esa misma secuencia se repite una segunda vez, se le llamará, es la toma 2. Si se repite 3 veces, será la toma 3. Si en la toma 4, por ejemplo, se cambia de lente y se busca algo más cerrado, se pone toma 4 con el lente, por decir algo, número 15. Y determinan con qué lente, con qué filtro y la distancia que te utilizó. Si usaron un lente normal o posiblemente grabaron desde muy lejos y usaron un telefoto. ¿Por qué se llama encuadre a las tomas? Normalmente la pantalla originalmente era un cuadro. Las pantallas de cine eran cuadradas, un poco rectangulares, pero más bien tendiendo a lo cuadrado, igual que los televisores en sus inicios. Las tomas eran en un cuadro de 3x4. Y entonces, todas aquellas imágenes, todos aquellos sujetos o objetos que se metían en la toma, se les llamaba ponerlos en cuadro, o sea, en un encuadre, meterlos dentro del cuadro, por eso se llama encuadre. Pero también oímos que es un tiro de cámara. ¿Por qué? Porque imita como cuando un cazador está con su rifle buscando a la presa, utiliza la mira y busca un tiro perfecto para lograr cazar el animal de que se trata. En este caso, el camarógrafo utiliza un tiro de cámara, pero en lugar de tener una presa, lo que tiene es un sujeto de la toma, y entonces busca encontrar la toma mediante un tiro de cámara, un shot. Por eso es big long shot, full shot, medium shot, se llaman tiros de cámara. En otras partes de América se les llama planos. A veces un plano muy amplio, muy general, como una toma panorámica, un big long shot, o un plano muy cerrado, primerísimo plano primero, plano general. Se le llama también planos, porque están siendo parte de una toma en la que hay un primer plano, que pudiera ser el personaje principal, un segundo plano, que es otro personaje, un tercer plano, que pudiera ser un mueble, o una escultura, o una planta, un cuarto plano, que pudieran ser los muebles, un quinto plano, que es la pared. Hay tantos planos en una toma como objetos o sujetos hay en la misma toma. Pero ¿qué se busca en estos planos o en estos términos? Está en el primer término, en el segundo término, en el tercer término, en el cuarto término, en el quinto, y así hasta la mayor cantidad de términos que podamos tener, porque la toma se va a ver más rica. Va a ser mucho más interesante para el espectador ver tomas que tienen muchos planos y muchos términos. Pero para que esto funcione y realmente le interese al espectador, se necesita que tenga un diseño o una composición visual. ¿Qué es composición visual? ¿Cómo se integran dentro del encuadre, dentro de la toma, cómo se integran los diferentes sujetos u objetos para formar parte de un todo, pero que resulte muy armónico, que esté distribuido de tal manera que todos los planos, todos los términos se vean y todos tengan importancia y que el público pueda disfrutar de todos y cada uno de ellos. En una composición, ¿qué buscamos? Aparte de que haya armonía,
de que los elementos estén distribuidos, se buscan puntos de fuga, o sea, un primer término o un edificio y que haya un punto de fuga, o sea, los términos se van haciendo más pequeños a medida que van más al fondo para dar idea de tercera dimensión, aunque recordemos que ya hoy día hay películas en 3D que utilizan muy claramente el concepto de profundidad de campo. Esto es, de la cantidad de elementos que se utilizan para que el público se interese y se vea totalmente rodeado y se vea dentro de la historia y dentro de la toma. Por eso es muy importante entender que la composición visual, el diseño de una toma, la posición de la cámara, si está arriba del horizonte, si está abajo del horizonte, si está en el horizonte, si está de manera lateral, a la derecha o a la izquierda, nos van a dar una sensación diferente.